Buenas tardes, Dios les bendiga. Qué bueno que están con nosotros en otra barca de salvación y de estudio bíblico. Sean todos bienvenidos, reciban saludos de la pastora y de todos los hermanos aquí en Tilzapotla. Bueno, pues vamos a dar inicio a esta barca, así que quiero pedirles por favor que se pongan en pie, ¿sí? Para que demos inicio. Quiero invitarles que abran su Biblia en un salmo. Vamos a empezar leyendo un salmo para pasar a la oración y pasar a la alabanza y poner este servicio, este tiempo en las manos del Señor. Quiero invitarles que abran su Biblia en Salmos capítulo 9. Nada más vamos a leer dos versículos, versículo 1 y versículo 2. Y vamos a ver lo que decía el rey David o el salmista David, un hombre de guerra, valiente, pero también un adorador. Un hombre que alababa, que exaltaba a Dios, un hombre con gratitud en su corazón, ¿sí? Un hombre que tenía gratitud. Y fíjate lo que dice el Salmos capítulo 9, versículo 1 al 2. Dice la palabra del Señor: Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Cantaré todas tus maravillas, me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Todos sabemos que a David también se le llamó el dulce cantor de Israel, ¿sí? Porque era un adorador por excelencia, era una persona que cantaba, tocaba instrumentos, adoraba a Dios de tal manera que cuando él era joven y Saúl, el rey Saúl, estaba atormentado, lo traían para que tocara el arpa y alabara y adorara a Dios, y el espíritu que lo atormentaba no soportaba la alabanza y se iba. Entonces es bien importante, sí, que nosotros alabemos y adoremos el nombre de nuestro Señor. Bueno, quiero invitarles que cerremos nuestros ojos, que pongamos en oración este tiempo, este estudio, esta barca de salvación en las manos de Dios. Vamos a orar. Padre, primero que todo, gracias por este precioso, hermoso, maravilloso día. Por la vida, por la salud, por todas las bendiciones que nos das, porque hasta aquí podemos decir, nos has guardado, nos has librado, nos has protegido, nos has ayudado. Padre, nos has bendecido, no nos ha faltado, Señor, porque tú estás con nosotros, porque tú eres nuestro Dios, porque tú eres nuestro pastor, porque tú eres nuestro Padre, porque tú eres todo para nosotros. Gracias por este tiempo maravilloso. Ponemos esta reunión en tus manos, Padre, y oro por cada familia reunidos en su casa. Oro por cada persona que están viendo este video, Señor. Que tu bendición sea con ellos, que tu presencia sea en medio de ellos, porque tú lo has prometido. Que donde dos o más están en tu nombre, tú estás en medio. Que tu presencia sea en medio de nosotros. Padre, una vez más, tócanos, fortalécenos, llénanos de tu presencia. Padre, háblanos a través de esta palabra que hoy vamos a compartir, y que la palabra bendiga a tu iglesia, la edifique, sea un alimento, Señor, que nos nutra, que nos fortalezca, que nos haga crecer en la fe, en el conocimiento, en sabiduría. Nos ponemos en tus benditas manos, Espíritu Santo, sé tú el maestro, y sé en cada familia, en cada hogar y con cada persona que en este momento están, Padre, recibiendo esta palabra, esta enseñanza. Te lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Vamos a alabar al Señor, así que vamos a tomar este tiempo para alabar. Y como decía David, vamos a cantar al Señor con todo nuestro corazón. Vamos a alabar al Señor con todo nuestro corazón. Vamos a cantar sus maravillas, sus misericordias, sus bondades, lo que Dios ha hecho con nosotros. Así que vamos a adorar al Señor. Puedo danzar con libertad, porque soy su hijo. Porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Yeah. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas,
queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río y hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, yeah. Hay libertad en la casa, hay libertad al danzar, hay libertad en la casa, hay libertad al danzar, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar y disfrutar que somos libres por tu sangre, libres soy, que somos libres por su sangre, libres soy, libres soy. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón.
todo mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Hoy siempre te llamamos. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. 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 Aunque no pueda ver, estés sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Solo así eres tú. 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 Así Bueno, después de alabar al Señor, pues vamos a pasar a la palabra del Señor. Pueden tomar asiento, así que pónganse cómodos, pero no se duerman, no tan cómodos que se duerman, ¿sí? Y vamos a abrir nuestra Biblia en la carta a los Gálatas, la carta que estamos estudiando, en Gálatas capítulo 2, del 11 al 21. Pablo hablando a los Gálatas, pero en esta ocasión podemos ver esta historia, que es una historia muy interesante, con un mensaje muy especial para nuestras vidas, ¿sí? Donde dice Pablo reprende a Pedro en Antioquía. Yo no sé si su Biblia tenga ese título arriba del texto que les acabo de dar, que es Gálatas capítulo 2, versículo del 11 al 21. Título
Pablo reprende a Pedro en Antioquía. Y esa va a ser la palabra que voy a estar compartiendo con cada uno de ustedes en este tiempo. Así que si usted tiene ya su Biblia abierta en el texto que les acabo de dar, lea con su vista conmigo. Dice la palabra del Señor así: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Bueno, y hoy quiero compartirles este tema, que es un tema muy interesante, en el cual Dios nos habla y Dios nos confronta acerca de Pablo reprende a Pedro en Antioquía. Podemos ver cómo, conforme lo que acabamos de leer, Pablo resistió, Pablo confrontó, Pablo reprendió al apóstol Pedro, y no era cualquier apóstol, era uno de los 12, de los principales que anduvo con Jesús, pero dice la Biblia que Pablo lo resistió cara a cara en Antioquía y delante de todos, siendo Pedro considerado uno de las columnas de la iglesia. Pablo mismo lo consideraba una columna de la iglesia cristiana porque era de los principales. Todos sabemos que Jesús tenía 12 discípulos. Pero de los 12 discípulos, había 3 que eran especiales. Les podemos llamar los íntimos, ¿sí? Pedro, Juan, Jacobo. Estos íntimos eran especiales para el Señor. Cuando Jesús resucitó a la hija de Jairo, no permitió que todos entraran. Ellos 3 entraron. Cuando Jesús fue al monte de la transfiguración, ellos estuvieron con Jesús y vieron su transfiguración y escucharon la voz del Padre y vieron a los profetas que se le aparecieron a Moisés y a Elías con Jesús y hablaban con Jesús. Cuando Jesús fue al monte de los olivos a orar, antes de ser aprehendido, llevó a todos. Pero ya un lugar muy especial, íntimo, se llevó a los 3. Y ellos vieron a Jesús delante de ellos, ¿sí? Lo vieron angustiarse y estar orando y agonizando. Ellos eran especiales, ¿sí? Y Pedro era uno de ellos. Pedro fue un apóstol muy usado por el Señor. ¿Pero qué creen? ¿Sí? Aunque Pedro era especial, era usado por el Señor, Pedro era humano. Podemos ver en esta situación, en este texto bíblico, la humanidad del apóstol Pedro, ¿sí? Aunque Pedro fue lleno del Espíritu Santo, en Hechos 2, se levantó, dio su primera predicación, 3,000 se convirtieron y hasta se bautizaron, ¿sí? Podemos ver también cómo la sombra de Pedro al pasar ponían los enfermos y sanaban. Podemos ver cómo Pedro también caminó sobre las aguas, aunque después se hundió. Podemos ver que Pedro, aunque era una persona que Jesús amaba mucho, Jesús usó mucho, lo ungió con el Espíritu Santo, Pedro era una persona humana, como todos nosotros. Era una persona que también cometía errores. Hermanos, algo bien importante es esto, que debemos de tener en nuestro corazón. No importa cuánto Dios nos use, no importa cuántos años tenemos en el Evangelio,
No importa cuánto conocemos al Señor, seguimos siendo humanos y nos equivocamos. ¿Sí? Todos cometemos errores, tenemos limitaciones, tenemos fallas, tenemos errores. Pedro, aunque era un gran apóstol, Pedro cometía todavía errores, y tú también, y yo también, y no hay persona en esta tierra, apóstoles, profetas, evangelistas, misioneros, pastores, maestros de la palabra, que no nos equivoquemos. Todos nos equivocamos, y esta es una gran verdad que todos debemos de entender, que aunque amamos a Dios, tal vez va a haber situaciones en las que nosotros nos podamos equivocar. Y si nos equivocamos, hermanos, también debemos de entender esto: Dios siempre va a poner a alguien que nos corrija, que nos confronte, que nos diga la verdad, que nos digan: estás mal, necesitas cambiar. Y eso fue lo que pasó con Pedro. Podemos ver en el libro de los Hechos cómo Pedro, con unción, con poder, predicaba, ganaba almas, hacía milagros y cosas extraordinarias. Pero también podemos ver cómo se equivocó y cómo fue confrontado por el apóstol Pablo, un apóstol que ni siquiera estuvo con los 12 discípulos, un apóstol que no vio los milagros de Jesús, un apóstol que antes de ser apóstol fue un perseguidor de la iglesia y la asolaba, ¿sí? Pero esta persona fue el que confrontó al apóstol Pedro. ¿Sí? ¿Y qué hizo el apóstol Pedro? ¿Se llenó de orgullo? ¿Se llenó de prepotencia? ¿Sabes qué hizo el apóstol Pedro? Y esto me encanta. Fue humilde y fue sencillo. Porque yo creo que él reconocía que se había equivocado, que aunque en su vida estaba la llenura del Espíritu Santo, él seguía siendo humano. Y un humano comete errores, se equivoca, pero Dios quiere que nosotros aprendamos a ser humildes, y que cuando alguien nos confronte, nos reprenda, nos exhorte, no nos llenemos de orgullo, sino seamos personas que podamos recibir la exhortación, no importa de quién venga. Tal vez una persona que tiene menos años que nosotros en el Evangelio, tal vez una persona que conoce menos la palabra de Dios, no importa, pero Dios va a usar a alguien para confrontarnos cuando cometemos errores. ¿Se acuerdan ustedes de la historia del rey David? ¿Qué dice la Biblia? David, el matagigantes. ¿Qué dice la Biblia? David, el hombre conforme al corazón de Dios. ¿Qué dice la Biblia? Que no ha habido otro rey más grande que David. Pero David no era perfecto. David cometió errores. David cometió adulterio y mató al esposo de la mujer con la que cometió adulterio. Y Dios envía un profeta que lo confrontó. ¿Y cuál fue la actitud y la reacción de David? Se humilló, reconoció su error, pidió perdón y siguió adelante, ¿sí? Hubo humildad y hubo sencillez en su corazón. Como rey pudo haberse llenado de orgullo y aún pudo haber mandado matar al profeta que lo estaba confrontando en su error. Hermano, hermana, ¿qué actitud tomas tú cuando cometes un error? Alguien se da cuenta y te confronta, te resiste, te corrige. ¿Cuál es la actitud que tú tomas? ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces nos llenamos de orgullo y no aceptamos la corrección y nos defendemos, ¿sí? Y también nosotros juzgamos y decimos: si me sacan los trapitos al sol, yo te voy a sacar los tuyos. Y muchos usan este dicho que dice: tú también tienes cola que te pisen. ¿Sabes qué significa eso? Orgullo, arrogancia. Todos nos equivocamos, todos cometemos errores y todos en alguna ocasión necesitamos ser corregidos por alguien. El detalle es cuál va a ser nuestra actitud. La actitud del apóstol Pedro fue una actitud de humildad, fue una actitud de sencillez. ¿Sabes por qué? Porque Pedro permitió que Pablo, enfrente de los demás, porque fue enfrente de todos, lo corrigiera. Pedro, el ungido por Dios, ¿sí?, lleno del Espíritu Santo, fue confrontado enfrente de los demás, sí, y fue humilde, lo permitió, no reaccionó con orgullo. Yo creo que también, hermanos, Pablo, conforme la palabra, entendía que todos somos humanos, porque él mismo era humano y él entendía su propia humanidad. Somos humanos, todavía estamos en la carne. Esto, hermanos, no quiero que lo vayan a malinterpretar.
No quiero que lo vayan a entender como que todos somos humanos, podemos pecar, podemos cometer errores. No lo vayan a tomar de esa manera, no. Lo mejor es vivir en santidad, porque eso es lo que Dios nos pide. Lo mejor es tratar de esforzarnos de no cometer errores, pecados. ¿Sabes por qué? Porque el pecado va a traer consecuencias. Y muchas veces van a ser consecuencias duras, fuertes y vergonzosas. Y esas son las consecuencias del pecado. Y Dios quiere que nos evitemos esas consecuencias. Consecuencias terribles. Un adulterio, hermano, puede terminar con tu matrimonio. Por eso mejor sé fiel. Sé fiel, sé íntegro. ¿Por qué? Porque puede destruir tu familia, puede destruir tu matrimonio. ¿Sí? Es por eso que debemos de evitar eso. Pero si en alguna ocasión alguno comete un error, pues somos humanos. Y Pablo, siendo también un apóstol ungido, un apóstol con muchas revelaciones, usado grandemente por el Señor, podemos ver cómo él reconocía su humanidad, ¿sí? Cómo él reconocía que también había luchas, había batallas en él. Y quiero que busquen conmigo, por favor, Filipenses capítulo 3, del 13 al 14. Y también vamos a leer Romanos del 7, del 14 al 25. Y vamos a ver cómo el apóstol Pablo se expresa de sí mismo ante los demás, con mucha humildad y con mucha sencillez. Algo, ahorita lo que lo buscan, que les quiero decir es esto, hermano. Los apóstoles del Nuevo Testamento, de la iglesia primitiva, una característica de ellos es que aunque estaban bien ungidos por el Señor y eran usados grande y poderosamente, había una característica, había en ellos muchísima humildad y sencillez. ¿Sí? Algo que debe de haber hoy día en nuestras vidas. No importa cuánto tiempo tengas de cristiano, no importa cuánto Dios te use. Hermanos, no hay super apóstoles, super profetas, super cristianos. Simplemente hay cristianos que aman a Dios, que sirven a Dios, que están ungidos, pero que siguen siendo humanos y que cometen errores. Fíjate cómo Pablo se expresaba de sí mismo. Filipenses capítulo 3, del 13 al 14. Decía Pablo: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¡Qué humildad! Pablo no decía, la tengo hecha, ya la hice, me voy a ir al cielo, Dios me usa. Pablo decía, yo no pretendo haberlo alcanzado. No ha terminado mi carrera. No puedo levantar las manos y decir, ya lo tengo. No, había humildad. Y Pablo decía lo que él hacía. Olvido mi pasado, doloroso, triste, vergonzoso, lleno de pecado, y me esfuerzo por seguir adelante para alcanzar la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús, Señor nuestro. Sí, y él se esforzaba, pero él lo podía decir con libertad. No lo he alcanzado, no la tengo ya hecha. Estoy en la lucha, la vida es una carrera, y él mismo lo decía, y no he terminado mi carrera. La vida es una pelea y estoy en la lucha, estoy en la pelea. ¿Sí? Entonces Pablo entendía que nosotros somos humanos, que cometemos errores, que somos débiles. Romanos capítulo 7, del 14 al 25. Búscalo por favor rápido. Romanos capítulo 7, versículo del 14 al 25. Y es asombroso cómo Pablo hablaba de sí mismo y cómo Pablo delante de los hermanos podía reconocer su humanidad y las luchas internas que él mismo tenía. ¿Qué quiero decir con esto? No hay nadie perfecto. Muchas veces nosotros vemos a personas que Dios usa y wow, hasta llegamos a idolatrar, creer que son los super. No, hermanos, no hay super, hay gente humana. Hay gente aunque Dios los usa, siguen siendo humanos, siguen cometiendo errores, siguen teniendo fallas. Debemos de ser humildes, debemos de ser sencillos. Fíjate lo que dice Pablo a los romanos, porque sabemos que la ley es espiritual. Fíjate lo que dice Pablo, mas yo soy carnal. Dices tú, wow, vendido al pecado. Y no es que fuera un pecador y que anduviera dándole vuelo a la hilacha, no, pero él reconocía que su carne estaba inclinada al mal, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero. Fíjate lo que dice, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado, fíjate lo que dice Pablo, que mora
en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer hacer el bien está en mí, pero el no hacerlo. Versículo 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, yo no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Y podemos ver cómo el apóstol Pablo aquí habla acerca de las luchas. Hermanos, él fue un apóstol que amó al Señor, sí, que sirvió al Señor, que vivió en santidad, pero tenía luchas. Había tentaciones, y a veces se equivocaba y hacía cosas que no quería hacer, y tal vez iba delante del Señor y decía: Señor, perdóname, pasó esto, hice esto, dije esto y está mal. Sí, entonces podemos ver, hermanos, este punto importante: todos somos humanos. Somos cristianos, sí, pero seguimos siendo humanos, seguimos cometiendo errores. No existen, repito una vez más, los superlíderes, los supercristianos que nunca se equivocan, o que nunca cometen errores, o que nunca aceptan o pueden aceptar que los demás los corrijan porque se sienten avergonzados y se llenan de orgullo. Hermanos, y voy a poner un ejemplo, ¿sí? Un ejemplo claro. Muchas veces como papás queremos presentarnos a nuestros hijos como los super papás. Y déjame decirte una cosa: no existen los super papás. Y no existen los papás perfectos. Déjame decirte que todos los papás cometemos errores. Pero hay papás que se llenan de orgullo, sí, con los hijos, y que no pueden hablar con los hijos, y que los hijos no les pueden decir nada. ¿Por qué? Porque si el hijo le dice un ejemplo al papá: es que tú eres mentiroso, ¿qué hace el papá? Se llena de orgullo y empieza: a mí no me vas a faltar al respeto, yo soy tu padre, y que esto, y lo castiga y lo reprende. ¿Y qué hace el hijo? Se enoja más, se llena de orgullo, se hace rebelde. ¿Qué diferencia sería que nosotros como papás fuéramos humildes y entendiéramos: también yo me equivoco, también yo cometo errores? Y que cuando nuestro hijo nos dijera: es que tú eres un mentiroso, con humildad y sencillez podamos decir: dime, ¿qué pasó? ¿Qué hice? ¿Qué te dije? Sí, para que tú pienses eso así. Y el hijo tal vez te pueda decir: es que tú me prometiste esto, dijiste esto e hiciste lo demás. Y qué padre sería que podamos decir: tienes razón, perdóname, me equivoqué, ya no lo vuelvo a hacer. O si te prometí algo y no te lo cumplí, pues te voy a llevar, te lo voy a cumplir. Déjame decirte que así actúan las personas humildes, sencillas, maduras, que entienden que cometen errores y que pueden ser confrontados y que no se llenan de orgullo. Dios quiere que tengamos esa actitud. El apóstol Pedro tenía esa actitud. Pablo lo reprendió en frente de todos. ¿Cuál fue esa actitud? No dijo nada. Al menos la Biblia no registra que se defendió, que se llenó de orgullo, que le dijo: ¿y tú quién eres para decirme esto? Yo anduve con Jesús. ¿Sabes qué hizo Pedro? Con sencillez y con humildad se quedó callado y permitió que el apóstol Pablo lo confrontara, porque verdaderamente había cometido un error. Si nos equivocamos en la vida, simplemente pidamos perdón, aceptemos nuestro error y sigamos adelante. Pedro, aunque era muy imperfecto, ¿sí?, aunque estaba pues ungido también, Pedro pues batallaba con muchas cosas en su vida, ¿sí? Él era una persona muy ungida, ¿sí? Dios lo usaba, pero batallaba con muchas situaciones en su vida, ¿sí? Fallaba continuamente. Podemos ver en la Biblia cómo Pedro pues, tenía muchas características que lo podemos ver ahí. Uno, ¿cuál era una de las características malas que yo puedo ver en Pedro? Que Pedro era un hablador. ¿Se acuerdan ustedes cuando Jesús dijo que iba a ir a la cruz? Y Pedro dijo: yo voy a ir contigo, y si es posible yo voy a morir contigo, ¿sí? Y era así Pedro. Otra característica es que Pedro era arrebatadito, ¿sí? Pedro actuaba por impulso. ¿Se acuerdan cuando arrestaron a Jesús? ¿Qué hizo Pedro?
Agarró la espada y le mochó la oreja al soldado, ¿sí? Y luego le mochó la oreja y era agresivo, era impulsivo, ¿sí? Muchas veces también antes batallaba con el orgullo. ¿Se acuerdan cuando Jesús iba a lavar los pies de todos y todos lo permitieron? Pero cuando llegó con Pedro dijo, tú a mí, como diciendo, ¿cómo puede ser posible que tú hagas eso? Sí, él batallaba con orgullo. Sí, Pedro también batalló con la cobardía. ¿Por qué? Porque cuando negó a Jesús, Pedro sabía que si él aceptaba que era uno de ellos, lo iban a apresar y él podía perder la vida. Lo iban a matar también porque era uno de los de Jesús. Sí, y él lo sabía y batalló con la cobardía y negó a Jesús 3 veces. Pero ¿saben qué? Pedro también tenía muchas virtudes. Y una de las virtudes de Pedro es que Pedro amaba mucho al Señor. Pedro reconocía sus errores, lloraba sus errores. Y dice la Biblia que cuando Pedro negó a Jesús, Jesús lo volteó a ver. Pedro lo miró a los ojos y dice la Biblia que salió avergonzado y lloró amargamente su pecado, su error, su traición, su negación, su cobardía. ¡Wow! ¿Qué actitud de Pedro ante sus errores? ¿Qué actitud tomas ante tus errores? ¿Te llenas de orgullo? ¿Te defiendes? ¿Te justificas? ¿O simplemente lo aceptas, pides perdón y lloras tu error y cambias tu actitud y mejoras tu actitud? Qué padre es tener la actitud de Pedro, ¿sí? De poder reconocer nuestros errores y tener humildad cuando nosotros somos confrontados. Y dice la Biblia que después el Señor se les apareció. ¿Y qué creen? Ahí estaba Pedro. Yo creo que tal vez con mucha vergüenza, después de que mataron a Jesús, resucitó. ¿Cómo creen que se sentiría ver a Jesús cara a cara cuando él lo negó? Pero ¿sabes qué? Pedro era valiente. Me equivoqué, sí, Señor, pero aquí estoy dando la cara. Cometí errores, sí, Señor, pero aquí estoy dando la cara. Y yo creo que como cristianos tenemos que ser así. Sí, Señor, me equivoqué, pero aquí estoy. Sí, adolorido, sí, avergonzado, pero aquí estoy dando la cara. Pedro, regresamos al texto principal, cuando es reprendido por Pablo en Antioquía, Pedro fue reprendido por este pecado, el de la falsedad, el de la hipocresía, el de la doble cara, porque Pablo lo confrontó y le dijo, cuando están aquí con los gentiles, tú comes con ellos, te sientas, pero cuando vienen los judíos, entonces tú cambias de actitud y ya los rechazas, ya no te sientas con ellos. Y él fue reprendido por eso, por la hipocresía, por la falsedad. Hermanos, aunque era un superapóstol, también tenía sus luchas. Batallaba con la hipocresía, batallaba con la falsedad, batallaba también como el rey Saúl batalló, ¿sí? De querer agradar a la gente. Pedro quería agradar a los judíos, no quería quedar mal con ellos. Y como los judíos aborrecían a los gentiles, Pedro dijo, pues, para que no me juzguen, yo me junto con ellos y rechazo a aquellos. Y es errores que muchas veces como cristianos nosotros cometemos. ¿Cuál es este error? El hacer diferencia entre una persona y otra. El tratar diferente a una persona u otra por su condición social, por quién es la persona, ¿sí? Y fíjate lo que dice Santiago, capítulo 2, versículo del 1 al 9. Como Santiago nos habla acerca de no hacer diferencias entre las personas. Y Pedro lo hizo. Y Pablo se dio cuenta y le dolió mucho. Como Pedro, por querer quedar bien con los judíos, rechazaba a los gentiles simplemente por ser gentiles. Por no ser pueblo de Dios, los empezó a menospreciar. Y dice la Biblia que ese pecado contagió también a Bernabé, que era un hombre que amaba a Dios, que servía a Dios y fue arrastrado por la hipocresía, la falsedad de Pedro. Fíjate lo que dice Santiago, búscalo por favor. Santiago capítulo 2, versículo del 1 al 9. Fíjate, y yo creo que esto Dios nos va a hablar, ¿sí? Para que nosotros seamos personas, líderes, cristianos, que a todo tipo de personas tratemos igual. Y yo creo que es algo en lo que nos tenemos que esforzar todos. Dice así, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Fíjate cómo empieza diciendo, wow, porque si en vuestra congregación entra un hombre con un anillo de oro, con ropa espléndida, también entra un pobre con vestido andrajoso, y mira con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí en un buen lugar,
y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí abajo de mi estrado. ¿No hacéis distinción entre vosotros mismos y venir a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos? ¿Y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien haces. Pero si hacéis acepción de personas, ¿qué decía el apóstol? Cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores, ¿sí? Y ese fue el pecado de Pedro, que empezó a hacer acepción de personas. Y la Biblia dice que no debemos de hacer acepción de personas. Y qué buen ejemplo nos pone el Señor, ¿sí? A través de esta escritura. Que si alguien entra en la iglesia, que es rico, que es famoso, que es popular, ¿cierto o no? ¿Cuál es nuestra actitud? Muchas veces hasta le dejamos nuestra propia silla. Y siéntese acá, hasta le vamos a comprar una botellita de agua y se la damos. Y no está mal. Pero si entra un pobre, entra una persona necesitada, que no es popular, no sé, muchas veces ni lo saludamos, ni le damos la bienvenida. Y es algo que muchas veces sucede en nuestras vidas. ¿Y sabes cómo lo ve Dios eso? Como una falsedad, como una hipocresía, ¿sí? Como falta de amor al prójimo, que hacemos acepción de personas. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que a todos, absolutamente a todos, sean quien sea, puedan ser aún gobernadores, puedan ser ayudantes municipales, puedan ser diputados, o como pueda ser un obrero, un trabajador, una persona muy sencilla, muy humilde, a todos los tratemos de igual manera y que con todos seamos iguales. Que no seamos, como lo dije al principio, doble cara. Que no finjamos, sino que seamos sinceros. Y en esta ocasión, hermanos, ese fue el pecado que cometió Pedro. Por eso el apóstol Pablo lo confrontó, y lo confrontó duramente, hermano, enfrente de todos los de Antioquía. Imagínense la pena para el apóstol Pedro. A veces es difícil cuando te confrontan enfrente de personas o de gente, da pena, y no es para menos. Pero lo que me asombra, y vuelvo otra vez más a eso, es su humildad, es su actitud. ¿Cometió error? Sí. ¿Por qué? Porque aunque es un súper apóstol, sigue siendo humano, sigue cometiendo errores. Hermano, hermana, tú sigues siendo humano. Sé humilde. Si un día te equivocas y alguien te confronta, no te enojes con la persona. No te llenes de orgullo. No dejes de hablarle. No agarres resentimiento en contra de esa persona. Agradécele. ¿Por qué Dios hablándote? ¿Por qué Dios confrontándote? Porque a través de esa corrección Dios te va a perfeccionar. Porque a través de esa corrección tú te darás cuenta que estás mal. Porque si no nos corrigen, muchas veces hacemos lo malo y pensamos que estamos bien. Y nunca vamos a cambiar hasta que alguien viene y nos corrige, nos confronta. Entonces podemos reconocer, estoy mal, necesito cambiar. Sé humilde, sé sencillo. No seas de esas personas que creen que lo saben todo. No seas de esas personas que creen que Dios los usa de tal manera que nadie les puede decir nada. Y le hablo también a los hombres. Si tu esposa un día te dice, mira, estás mal en esto, yo sé que duele. Como matrimonio lo saben, a veces nos llenamos de orgullo, pero tú también esto, pero no, hagamos como Pedro, guardemos silencio, escuchemos, recibamos la corrección. La Biblia dice que Pedro cambió. Pedro, yo creo que esta situación que él vivió le ayudó para mejorar, porque la Biblia ya no habla más de que cometió más errores. No digo que no los cometió, pero ya no los registra. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo creo que él aceptó la corrección y él cambió. Así que, hermanos, seamos humildes, seamos sencillos, aceptemos corrección, aprendamos a recibir el consejo, la corrección de los demás, no nos llenemos de orgullo, entendamos, seguimos siendo humanos, seguimos cometiendo errores, no hagamos acepción de personas, tratemos a todos de la misma manera. Seamos amables con todos, con buenos, con malos, con gente que es amable, con gente que es grosera, con gente que te ama, con gente que te aborrece.
con gente que no te quiere, seamos los mismos, porque Dios quiere que seamos los mismos con todo tipo de personas, ¿sí? Y quiero terminar con esto. Recuerda, no hay superapóstoles, hombres que no se equivocan, hombres incorregibles, no lo existen. Simplemente existen cristianos que aman a Dios, que siguen siendo humanos, que son imperfectos, ¿sí? Y que se esfuerzan día a día por vivir en santidad y por vivir una vida agradable para con Dios y por evitar cometer errores, pecados. Si estás ahí, voltea al que está a tu lado y dile: no seas orgulloso, sé humilde. Díselo. Dile: sigues siendo humano, sigues cometiendo errores. Dios te ama, Dios te perdona, pero sé humilde. Quiero terminar con esto. Los grandes hombres en la Biblia, cuando tú lees la Biblia, hermano, y lees sus biografías que están aquí en la Biblia, sus historias, los grandes hombres aquí en la Biblia, no hay uno que fue perfecto. Todos cometieron errores, todos. Moisés, el gran libertador, el hombre que no Dios ha levantado otro hombre como él, dice la Biblia, en milagros, señales, maravillas, que hablaba con Dios cara a cara, no fue perfecto, cometió muchos errores. Abraham, el padre de la fe, cometió errores. Elías entró en depresión y hasta se quería morir y huyó de una mujer que lo amenazó de muerte. Y podemos ver que todos los grandes hombres que están aquí en la Biblia, ninguno fue perfecto. Noé se emborrachó y se desnudó, quedó desnudo en su barca, y podemos ver cómo cometieron errores. Los apóstoles batallaban con la incredulidad. Todos, no hay gente perfecta. Dios no busca gente perfecta, Dios busca gente dispuesta. Gente que sepa reconocer sus errores, gente que cuando se equivoque sea como Pedro, sepa pedir perdón y sepa llorar sus errores, sepa confrontar, cambiar y seguir adelante. Y Dios quiere que tú y yo seamos cristianos de ese estilo. Bueno, quiero pedirte que te pongas en pie, vamos a orar. Vamos a orar y damos gracias a Dios por su bendita palabra, y espero que esta palabra sea de bendición para tu vida, te ayude en tu diario vivir. Así que vamos a orar, y también quiero aprovechar para orar por necesidades. Yo sé que tú tienes necesidad, que hay luchas. Ahí donde tú estás, yo te pido también, pon tus necesidades delante de Dios. Si necesitas trabajo, estás batallando con la economía, problemas de salud, oremos juntos, pidámosle a Dios y oremos unos por otros. Vamos a orar. Padre, te doy gracias porque nos permites escuchar tu bendita palabra, que es de bendición, de edificación para nuestras vidas. Padre, pongo a cada uno de mis hermanos que están, Padre, en casita, escuchando esta palabra. Padre, yo sé que todos tenemos necesidad de ti, y siempre vamos a tener necesidad de ti, y no va a haber un solo día en que no necesitemos de ti, Señor. Te necesitamos, y hoy más que nunca te necesitamos. Padre, yo oro por aquellos que tienen problemas de salud. Padre, aquellos que batallan con problemas en los riñones, con problemas, Señor, en el estómago, con dolores de cabeza, problemas en los huesos, en el corazón, Señor. Padre, yo oro, Señor, trae un milagro, trae sanidad, que aunque estén ahí en casa, reciban un milagro, reciban una sanidad, que el dolor que sienten en su cuerpo se vaya, que toda enfermedad salga de sus vidas. Padre, oro por los que tienen problemas de trabajo, que han perdido el trabajo, que batallan con la economía. Provéeles. Tu palabra dice que tú eres su pastor, nuestro pastor, y que nada nos va a faltar contigo. Padre, provee, bendice. Los que tienen problemas familiares, matrimoniales, con los hijos, laborales, Señor. Trae, Padre Santo, sanidad, trae bendición, trae restauración, trae un milagro, Padre bendito. Oramos, síguenos guardando. Padre, en las noticias se ha dicho que en estos días será el pico más grande de contagio, Señor, de esta enfermedad. Padre, guárdanos y líbranos de enfermarnos. No permitas que este virus nos alcance, ni alcance a nuestros seres queridos. Guárdanos. Oramos por los doctores, por las enfermeras, y también muy en especial por todos los enfermos en los hospitales. Padre, muchos están muriendo. Ten misericordia. Ten, oh Dios, piedad. Que esta enfermedad termine. Que esta enfermedad, Señor,
se acabe, Señor. Ten misericordia. Y que cuando termine todo esto, Señor, salgamos mejor que como entramos. Salgamos buscándote más. Salgamos, Señor, reflexionando acerca del valor de la vida. Que seamos mejores como personas, como padres, como cristianos, Señor. Padre, yo oro, Señor, tu bendición, Señor, sobre cada uno de nosotros. Te damos gracias, Señor, porque podemos decir como Jesús, porque siempre nos escuchas. Padre, oramos y te lo pedimos todo esto en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Hermanos, Dios les bendiga. Nos vemos en el próximo video. Reciban saludos de la pastora y de todo. Saludos a todos los hermanos donde quiera que estén. Jojutla, Tlatenchi, Zacatepec, La Florida, Tehuistla, Guanajuato, Tilsa. Dios les bendiga a todos. Nos vemos la próxima semana.